Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que están en este grupo de instrucción teológica. Un saludo desde la isla de Cozumel. Pues ya es el último día de mi intervención, es mi última intervención y quiero compartir con ustedes las conclusiones del tema que pues hasta ahorita pues pienso que son muy importantes y muy interesantes. Vamos a ver, la mutilación de órganos sanos dentro del tema, dentro del área del transgenerismo y de la ideología de género, es un tema, como ustedes han visto, muy complejo y con muchas aristas, con muchos ángulos. Tiene muchas caras, tiene muchos ángulos y se necesitarían pues semanas o quizá meses para poder exponer todo lo que ya se conoce o todo lo que existe sobre el tema. Así que mi intención, como les dije desde el inicio, ha sido exponer un poco, tan solo un poco de este asunto tan aterrador que ya está entre nosotros. Nunca mi intención fue ser exhaustivo en ello, sino darles a ustedes un acercamiento a este tema para que entonces ahora sí cada uno sea responsable de investigar un poco más si le interesa, ¿no? O de hacer algo al respecto. Ahora este tema, este asunto de la mutilación de órganos o del transgenerismo o de la reasignación de sexo, ¿no? Es un asunto que ya llegó para quedarse, hermanos. Ya no, ya no lo puedes eliminar ya de la sociedad, ya es parte de nosotros. Y no es que me haya dado por vencido ante ello, sino que mientras nosotros los cristianos estamos empezando a enterarnos de ello, Satanás lleva toda la vida, ¿no? Toda la historia de la humanidad ejecutando su plan impostor que busca confundir y torcer el diseño original de Dios. Él lleva generaciones enteras, ¿no? Ejecutando su plan maquiavélico. Ahora sí que es maquiavélico. Pues no le importa los medios que use, su objetivo es alcanzar, ¿no? Su meta, ¿no? Lo que a él le importa es el fin, es el objetivo que él desea alcanzar. No importa los medios que use, para él lo importante es su fin. Mientras nosotros empezamos a descubrir este asunto, Satanás ya lo está concluyendo. Y mientras terminamos de descubrirlo, Satanás ya empezó su siguiente fase, ¿no? En su plan impostor para destruir la imagen de Dios sobre la tierra. Esa es la realidad. Los intentos ideológicos a través de la historia, ¿no? han ido preparando el terreno, también ideológico, ¿no? En los abuelos, en los padres, en los maestros y los gobernantes de hoy, para que la ideología de género y por supuesto esa idea de la mutilación de órganos sanos vaya siendo aceptada. No es nada nuevo, o sea, Satanás sabe lo que está haciendo y ha ido preparando a todas las generaciones anteriores, ¿no? Y poco a poco ha ido metiendo las ideas, ¿no? Para poder establecer la gran idea que él tiene, que en este caso y en este tiempo, o sea, en nuestra época se llama ideología de género. Sabemos que Dios ama a los niños y en sus frases, dejen que los niños vengan a mí, y también en la frase, porque de ellos es el reino de los cielos, y en la frase, y si no son como niños, no entrarán al reino de los cielos. Dios nos deja ver el valor tan alto que les otorga. De manera similar como un alcalde le entrega la llave de la ciudad a personajes destacados y distinguidos, Dios ha dado a los niños la llave para el reino de los cielos. Satanás sabe que esto es así y por eso se está metiendo con ellos. Satanás sabe que cuando un niño es instruido en algo y esa enseñanza, esa instrucción cae en buena tierra, lo más probable es que esa enseñanza permanezca el resto de su vida. Sabe que si un niño decide algo tan radical como mutilar sus órganos, eso es irreversible y permanecerá por el resto de su vida. Y ha ido preparando el pensamiento social para que esto sea aceptado. ¿Se han dado cuenta que la pederastia ya se está estableciendo como algo legal también? Ya la pederastia se está abriendo camino, ya está estableciéndose socialmente, políticamente, legalmente. Así que creo que tenemos que empezar a hablar claro. Como dijo el profesor Rosado, dejemos de decir, no, dejemos de usar sus términos. Dejemos de manejar sus términos, dejemos de adoptar sus términos y empecemos a hablar claro. Dejemos de decir para empezar en este tema que nos ocupa en esta ocasión, dejemos de decir que se puede cambiar de sexo. No se puede y punto.
Es posible simular el sexo contrario. Recordemos que solo hay dos sexos, como lo demuestra más del 99% de la población mundial. Se puede intentar parecer un hombre o parecer una mujer mediante el uso de hormonas o mediante cirugías irreversibles como la que nos ocupan ahora, como la amputación y la reconstrucción de órganos sanos. Pero no es verdad, y que quede claro, no es verdad que se den verdaderos cambios de sexo. Pues de ser posible, ¿no? O sea, si esto fuera posible, pues no tendrían que depender de la toma de hormonales para mantener, ¿no?, esa reasignación de sexo, ¿no?, que ellos desean tener. ¿Será que en verdad estas personas que pasan por el proceso de reasignación de sexo, en verdad se sienten bien consigo mismas? ¿En verdad se sienten bien con sus falsos genitales o con la amputación de sus órganos sanos? Es una pregunta válida que desafortunadamente con el tiempo la vamos a poder responder. Hoy podemos decir que si para las personas que sienten o perciben ese problema de identidad de género, el riesgo de suicidio se multiplica por 9. Para aquellos que llevan a cabo una reasignación de sexo, el riesgo es 19 veces superior. En fin, uno lo entiende todo, lo comprende todo. Nos podemos esforzar para comprender todo, porque en ocasiones puede resultar insoportable el nivel de desesperación, la presión publicitaria, casi siempre a través de la cultura y el surgimiento de nuevos nichos de mercado, para médicos que renuncian a sanar enfermos o para productos farmacéuticos que habrán de tomarse toda la vida, empujando a estas personas a tomar decisiones tan radicales como la mutilación de sus órganos sanos con el apoyo de sus padres y sus seres queridos. Todo lo anterior puedo entenderlo, aunque no lo acepto y mucho menos lo justifico. Pero hay una cosa que no entiendo ni disculpo. En el siguiente bloque se los explico. Como he dejado claro en esta ponencia, a través de toda la ponencia, he dejado claro que este asunto es diabólico, es satánico. Y es de verdad, es increíble que esto se esté haciendo con niños. Eso es lo que no entiendo ni disculpo. Que se meta con menores de edad en general, comprometiendo con ello para siempre, por el resto de su vida, su existencia. Todo por una percepción que bien podría ser pasajera. Es increíble que al mismo niño al que no se le permite comprar una aspirina o incluso una cerveza, se le consiente y en ocasiones hasta se forza a los padres a que inicie tratamientos bárbaros de los que dependerá para siempre mientras viva o sobreviva. Quizás no pueda discutir o desmentir el terrorífico dogma del transgenerismo, pues además debo decir que hay mucho dinero en juego. Pero lo que sí puedo afirmar y demandar es que dejen en paz a los niños. Actualmente existen otros movimientos que nos permiten ver este terrorífico y este plan impostor que Satanás está llevando a cabo desde el Edén. Mencioné anteriormente a las mujeres No Mo, que es No Mother, que es la generación de mujeres sin hijos, que de manera voluntaria, desde que son jóvenes, desde que son de 15, 17, 20, 25 años, toman la decisión tajante, última, de no tener hijos. Por las razones que ellos tengan, pero deciden no hacerlo. Incluso algunas ya se están operando y se están practicando la salpingoclasia, que es la ligadura de las trompas, para que nunca, que no corran el riesgo de tenerlos. Otro dilema actual que pues se está poniendo de moda es la pregunta, ¿cómo se vive mejor? ¿Solos o acompañados? Personas que ponen en tela de juicio el hecho de vivir juntos con otro hombre, con otra mujer o incluso con alguien del sexo opuesto. Se preguntan, ¿se vive mejor solos o se vive mejor acompañados? Y así como esos hay más temas similares que Satanás está usando y está sembrando en la sociedad. Nosotros preocupados por el asunto de la ideología de género en general, y nos damos cuenta que nos están atacando por todos lados. Todos estos movimientos, todas estas formas de pensar, ¿no? Todos tienen la intención clara, precisa, ¿no? Ya no es oculta, ya no está escondida.
todas tienen la intención de desaparecer o de torcer el diseño original de Dios. Así que me pregunta, ¿acaso no está claro que este es un asunto premeditado, alevoso y ventajoso? Se habla aquí de conspiraciones, se habla aquí de todo el mundo, o sea, de que hay ciertas personas que están encargadas de esto, cuando en realidad el principal orquestador, el principal director de la orquesta es Satanás. Y nosotros preocupados por quiénes lo están haciendo y qué es lo que nos van a hacer, ¿sabes? Creo que necesitamos repensar cuál es el ángulo que vamos a tomar y cuál es la acción que vamos a tomar frente a esta situación. Los cristianos sabemos que esto es un asunto satánico, pero no debemos olvidar que Satanás usa lo humano, lo legal, lo social y todo aquello que le sea posible para lograr su objetivo, que es boicotear el plan perfecto de Dios. Y esto a él no le importa si es a costa de la propia humanidad. A él lo que le interesa es boicotear el plan de Dios. Por lo tanto, también nosotros tenemos que ser sensatos y debemos movernos en lo humano, en lo legal, en lo social y todo aquello que sea posible para defender, para dejar en claro que estamos nosotros de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Por otro lado, es muy fácil mirar las diferencias entre estas personas y nosotros. A los grupos transgénero y otros grupos más los llamamos minoría, y al hacerlo nos sentimos como parte de la mayoría. E inconscientemente nos sentimos y nos comportamos como jueces porque somos parte de la mayoría. Ellos están equivocados, definitivamente, pero eso no significa que nosotros no lo estemos. ¿Será que tenemos más diferencias con ellos? ¿O tendremos más similitudes de las que nos imaginamos o queremos aceptar? Quisiera que presten atención a la siguiente pregunta. ¿Qué tan distinto será para Dios? Repito, para Dios, el pecado del transgenerismo o la mutilación de órganos sanos y nuestras mentiritas o nuestra impuntualidad o nuestro enojo sin control o incluso nuestra mala alimentación que nos tiene en sobrepeso y hasta en obesidad. ¿O acaso esto último sí es aceptable? ¿Acaso la obesidad no es una forma también de cambiar nuestros cuerpos por la ideología o con la ideología de que somos bendecidos por Dios? ¿Acaso la obesidad no es la expresión también de nuestra falta de control o de una mala ideología? Me gustaría saber qué piensan al respecto. No defiendo ni justifico la ideología de género. Creo que mi postura al respecto ha quedado clara en mi exposición, pero es necesario recordar lo que Dios nos dice. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo. También Dios dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Los que hacen lo malo, no dice los que mutilan sus órganos. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Y algunos de ustedes, dice Pablo, eran así. Pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Esto está en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Hermanos, también hay personas transgénero que se han arrepentido y hoy siguen a Jesús y le sirven como su Señor y Salvador. Y tal como dice Dios, les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Desde este punto de vista, hermanos, quizá muchos pecadores vayan delante de nosotros, pues Dios perdona a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. Tú y yo hemos sido perdonados también. Hemos sido limpiados y hemos sido hechos parte del pueblo de Dios, ¿no? Al igual que cualquier otra persona, incluyendo a los transgénero y aquellos que se han mutilado y reasignado su sexo, ¿no? Que se han arrepentido y creído en Jesús. Así que repito, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, prestemos atención a la viga en nuestro ojo. Seamos objetivos
y miremos dónde nosotros mismos necesitamos autogobernarnos. Esforcémonos en lograrlo y entonces digámosle con autoridad a los demás que se autogobiernen en su propia vida. Satanás tiene su plan, tiene su objetivo bien claro y no solo está metiéndose con el no creyente, sino también con el creyente, pues su plan incluye a toda la humanidad y no le importa acabar con ella mientras logre el objetivo de boicotear el plan original de Dios. Y la mutilación de órganos sanos o la reasignación de sexo es exactamente un esfuerzo más, uno más de tantos que Satanás ha hecho y ha ejecutado a través de la historia, y otros más que ejecutará en el futuro, que quizá tú y yo ni siquiera nos enteremos. Pues ha llegado el momento de terminar mi ponencia y quiero despedirme de ustedes. Ha sido un placer poder exponer este tétrico tema. Gracias a Instrucción Teológica por darme esta oportunidad. El Señor nos bendiga y guarde, mis amados hermanos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos otorgue de su paz todos los días para ministrarnos a nosotros mismos en primer lugar y a las personas transgénero con valentía y verdad hasta que Cristo, el Señor, vuelva. Saludos a todos. Soy el doctor y pastor Jonathan Méndez Balam para servirles. Bueno, pues yo quiero felicitar al exponente, Jonathan, excelente tu exposición. La verdad que estaba haciendo unas cosas rapidito y al mismo tiempo estaba escuchando tus audios. Es tremendo, es una realidad. Hace mucho tiempo, hace como 10 años me tocó aquí en Estados Unidos junto con una doctora, ver todas estas cosas y pues obviamente el dolor, ¿no? Es aberrante. Número uno, es aberrante ir contra el diseño de Dios, ¿verdad? Número uno, es aberrante ir contra el diseño de Dios. También que muchos pacientes que se hacen este tipo de operación, que van en contra de su naturaleza biológica, en contra de su sexo asignado por el Creador, obviamente sufren porque son operaciones dolorosísimas, que no quedan bien. Degenera también muchos tipos de cuestiones psicológicas, como una pequeña y leve aportación pudiera agregar, sumar a tu excelente exposición, los severos problemas psicológicos que después de la reasignación de sexo, que como tú mismo dijiste, es todo una cuestión médica, de personal preparado, capacitado. Aparte de todo eso, es la cuestión psicológica con las que ellos empiezan, los problemas mentales con los que ellos empiezan a sufrir, porque no quedan bien. Son muy, aparte que se enfrentan al dolor de la reasignación, no quedan bien, ¿verdad? Y las consecuencias de ansiedad, depresión, trastornos psicológicos, al punto de suicidio, etcétera. Es tremendo, es una realidad que entra dentro de la inclusión y que ahorita en México están dando todas las pláticas en prepas, en todas las instalaciones educativas para esto, pero es una realidad que estamos viviendo. Es triste, es doloroso y wow, es una mutación, ¿verdad? Como tú lo acabas de decir, es una mutación a los órganos con los que Dios nos dio. Yo te felicito por tu exposición, Jonathan, y es excelente. Muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde a todos mis santos hermanos. La paz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero felicitar al exponente de esta semana, nuestro hermano Jonathan. Verdaderamente escuchando los audios detenidamente y aprendiendo de las cosas que todavía no sabía. Eso lo que hacemos es aprender, profundizar en todo, conocer a profundidad este tema que va arropando, se podría decir caminando a paso de gigantes, que está trayendo tantos problemas hoy día a la sociedad en cuanto a lo que es la ideología de género. Y en cuanto a la pregunta que hace que qué haríamos si nuestros hijos
pues no pidiese un cambio de sexo, es una pregunta, en primer lugar, un poco difícil. Por ejemplo, yo que tengo hijo, gloria a Jesús, ya que gracias al Señor, gloria y honra al Señor, pues no es mi caso. No es mi caso, gracias a Dios, y Dios guarde siempre nuestros hijos. Y ojalá que no sea el caso de ninguno de nosotros. Pero evidentemente en ese caso de nuestro hijo pedirnos tal cosa, gloria a Jesús, desde luego yo como padre, pues no accederé a tal petición, pero sí, gloria a Jesús, buscaría la forma de ministrarle con la palabra del Señor y orar al Señor, gloria a Dios, para que sea libertado, rescatado de todas estas ideas macabras que el diablo sabe meter en la cabeza de los hombres. Y sobre todo, sí aconsejarle, mis amados hermanos, como dice la palabra, instruye al niño en el camino, gloria a Dios, cuando aún es niño, ya cuando sea grande difícilmente se apartará del camino. Yo creo que si nosotros hacemos y hacemos bien lo que Dios nos manda hacer, pues vamos a ir viendo el resultado en todo, pero en todo, gloria a Jesús, porque Dios respalda su palabra. Otra cosa es que muchas veces las instrucciones no las damos o no hacemos las cosas como Dios manda, sino como a nosotros nos parece, y por eso muchas veces vemos la consecuencia adversa a lo que podríamos esperar haciéndolo bien como Dios manda, porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero decirle a todos mis amados hermanos, y espero que ninguno se ofendan con lo que voy a decir, ya que no somos niños. Yo creo que en este grupo no hay niños. Gloria a Jesús. A las personas que no le interese lo que se exponga en el grupo, gloria a Jesús, que ya son reincidentes una y otra vez, a sabienda de que ya conocen la regla y a sabienda de que hay que llamarle a la atención diariamente con lo mismo. El que no le interese lo que se esté exponiendo, por favor, que no lo escuche si no quiere, o no opine, o no diga nada, pero que respete al expositor. Gloria a Jesús. Yo creo que todos hacen un gran esfuerzo. Yo soy uno, prácticamente nada más he expuesto una sola vez, he hecho una posición en lo referente a este tema, por cierto, de lo cual muy pocos, de hecho, participaron. Y aún así, cuando el expositor, vuelvo y reitero, está haciendo una exposición, si no le interesa, gloria a Jesús, no lo escuche, es libre de no hacerlo, pero respete, no interrumpan con los vídeos esto y las cosas que son ajenos al tema que se está exponiendo. Es una falta de respeto al expositor. Y yo creo que no somos niños, por favor, para que nos estén diciendo diariamente lo mismo. Y entonces incluso y encima nos ofendemos cuando nos llaman a la atención reincidiendo una y otra vez. Yo creo que al ver el poco interés que hay y reincidir una y otra vez, pues evidentemente no han entendido para lo que el grupo. Yo creo que esas personas, de hecho, que no entiendan y hayan cogido el grupo para otras cosas ajenas a los propósitos del grupo, pues yo creo que hay que irla sacando, porque gloria a Jesús, porque si no es un relajo y una falta de respeto. Perdónenme, gloria a Jesús, no quiero ofender a nadie, lo que quiero es hablar con toda sinceridad y contundencia, dice la palabra misma, que es útil para corregir, gloria a Dios. Y hay cosas en la palabra misma, incluso que el apóstol Pablo hablaba, que podría, cualquier sensible se podría molestar, y como dice la palabra misma, ninguna corrección es motivo de gozo al principio, pero después da su fruto. Así que por favor, una vez más les reitero, si no quieren participar, si no quieren escuchar, aunque estén agregados al grupo, no lo hagan, pero respeten, mis amados hermanos. Se lo pido de corazón, se lo ruego. Gloria a Jesús. Yo creo que debemos de dar ejemplo y portarnos como hijos de Dios que somos. Y yo creo que lo que hacemos muchas veces, a sabienda de que estamos infringiendo en primer lugar, y aún cuando se nos recuerda que estamos infringiendo, en vez de acatar las reglas, pues se incomodan. Es lamentable, es lamentable, es lamentable. Dios le bendiga a todos. Espero que con mis palabras reflexionen y que no se vaya a incomodar a nadie, porque ya esto en reiteradas ocasiones se ha dicho una y otra vez. Buenos días a todos. Jonathan, un gusto
poder escucharte. Tristemente estamos aquí en Cozumel compartiendo casa, pero nos vemos muy poco. La pandemia no ha ayudado mucho. Excelente tu postura y tu exposición acerca de esta situación. Y sí me gustaría comentar dos cosas que son importantes para este tema y para todos aquellos relacionados con esta cultura de muerte y con la ideología de género que se está viviendo a nivel mundial y que nosotros no somos la excepción y que estamos viendo los ataques y los embates de todos estos grupos que quieren imponer a como dé lugar esta cultura o estas ideologías. Yo creo que en primer lugar tenemos que no usar la terminología que ellos usan. Tenemos que apartarnos por completo de estas terminologías como infancia trans. No existe infancia trans. Tenemos que dejar de usar terminologías que si hablamos del aborto, por ejemplo, interrupción legal, no existe interrupción. Si todos esos términos que ellos utilizan, creo que no debemos manejarlos y que debemos de utilizar lenguaje y terminología adecuadas y apegadas a nuestro diccionario de la lengua, ¿verdad? Y que no debemos salirnos de nuestra postura para caer en ese juego de acostumbrarnos a utilizar los términos que ellos utilizan. La segunda parte, el segundo punto que sí sería importante y que hay que insistirlo igual en todo este ambiente de las ideologías que se quieren imponer, es siempre apegarnos a la verdad. Y si nosotros deseamos hablar con nuestros hijos, si alguno de ellos tuviera esa inquietud y que estuviera siendo influenciado por otros amigos y por otras personas y por lo que ve en el internet y por lo que ve en sus celulares y demás, tenemos que apegarnos siempre a la verdad y los argumentos apegados a la ciencia, apegados a todo aquello que hoy día desenmascaran esas posturas en donde te quieren hacer ver que un hombre puede ser lo que quiera, que una mujer puede ser lo que quiera, sabiendo que esto no es así, que no se confundan las preferencias con aquello que realmente somos como seres biológicos, fisiológicos y también como personas creadas por nuestro Señor, por Dios, en donde, como bien ya se comentó, el rechazar o el no aceptar lo que somos como obra de la creación, pues es rechazar y es negar también el trabajo, la labor, el amor, la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Sería tanto como decirle, oye Dios, te equivocaste, los árboles no deben de ser verdes, deben de ser azules, ¿verdad? Y el mar no debe de ser salado, debe de ser dulce, y en fin, rechazar la obra del Creador es rechazar nuestra misma esencia. Entonces, apegarnos a la verdad y no caer en ese juego de terminología que nos quieren imponer y que repitiéndola estamos acostumbrando en nuestros oídos y acostumbrando a nuestros hijos y acostumbrando a la sociedad a que esas palabras, estos términos, esas definiciones son normales y son ya habituales entre nosotros. Es mi humilde opinión, un fuerte abrazo y muy agradecido por estar en este grupo en donde estoy aprendiendo muchísimo de todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Saludos, grupo, 100% de acuerdo con usted, doctor, y también con lo que Alex ha compartido. Ahora, pues, después de haber recordado las reglas, pues creo que es bueno entrar a la participación de la temática. Miren, en mi opinión, en mi apreciación, en mi punto de vista, creo que debemos de definir igual qué es lo que significa ayudar a nuestros hijos, porque, o apoyar a nuestros hijos, que es un término que a veces se malentiende, porque la propaganda que se hace en televisión es precisamente el poder dar apoyo a sus hijos, y eso es algo de lo que se fincan también las personas que lo usan para decir, bueno, pues la familia es primero, y desde luego que vamos a estar 100% de acuerdo con los temas que tengan que ver con el apoyo espiritual a nuestros hijos, pero lo que no podemos apoyar es una
una mentalidad equivocada, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco vamos a seguir promoviendo en nuestros hijos una desviación, una enfermedad, algo que les esté afectando como personas, como seres humanos. Tenemos que aprender a limpiarles el camino para que puedan salir hacia adelante. Y aquí es donde entra la cuestión moral, es decir, qué cosa es bueno y qué cosa es malo, que no lo va a definir ni la ley, ni lo va a definir el gobierno, sino que aquí tenemos que entrar en lo que son los principios. Nosotros lo explicábamos la vez pasada con las 3P, que son principio, y también los principios para nosotros se derivan de lo que es una persona, es decir, la persona de Dios. O sea, Dios es el único que determina los principios, porque si no vamos a caer en relativismos y cada quien va a decir qué es bueno y qué es malo. Pero el tema de ayuda, cuando hablamos de ayuda, es ayudar a nuestros hijos, es a salir del bache, del fango, del hoyo donde se encuentran. Si tú ves a tu hijo que está tirado en el hoyo, ayudarlo no es, oye hijo, tú tranquilo, quédate allá y yo aquí voy a cerrar este hoyo, tú desde allá, tranquilo, te doy mi respaldo. Eso no es ayudarlo, o sea, tienes que sacarlo del hoyo para decir que lo estás verdaderamente ayudando. Y muchas veces esa ayuda va a pasar por un proceso de dolor que es necesario, porque aquí es otro punto en el tema de la educación de los hijos, que muchas ocasiones no queremos que pasen dolor, pero las enseñanzas de la vida duelen, porque esas nos van formando. El dolor es un buen elemento para enseñar a nuestros hijos, para que crezcan como personas. El dolor realmente no es algo malo, al contrario, forman nuestro carácter, y no queremos una generación de hijos sin carácter, y me parece que esto es algo que debemos también tomar en cuenta al momento de usar el término apoyar. ¿Lo estás apoyando para qué? ¿Para que se hunda más o para que se levante como persona y pueda ser pues prácticamente un ser humano, si no podríamos decir ejemplar, ¿no? Lo mejor que pueda dar para contribuir en su sociedad? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué significa ese término apoyo? Y hablarle crudamente, porque aquí también influye los medios de comunicación. Por ejemplo, yo estaba viendo varios reportajes, videos de promoción, incluso de personas trans que hacen sus videos y que presentan una cara, o sea, presentan la cara supuestamente es algo muy fácil, es algo muy bonito, esa cara presentan, pero no presentan toda la cara, la realidad que conlleva todo esto. Y para eso estos espacios, por ejemplo, el doctor Jonathan ha expresado, a mí me encantaron mucho los videos, ya están en redes, compártanlo a sus adolescentes, a sus hijos, para que no tengan una cara de la información, que a través de las redes sociales les van poniendo este tipo de personas que incluso prácticamente los animan para poder ver esto como algo, entre comillas, normal, ¿verdad? Y esto es algo interesante que se está manejando, y bueno, podamos nosotros hacer conciencia. La verdad, este es un tema de actualidad. Como decía el doctor Jonathan, ya estamos en una primera generación de gente trans, muchísimas, y aquí entran otras preguntas, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar en un dado caso que tu hijo se revela, se aparta y se hace ese tipo de operaciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar cuando pues se arrepienta de todo esto, se arrepienta incluso de sus pecados, puede conocer a Dios, puede conocer a Cristo, y él dice, yo quiero servir a Dios? ¿Va a quedarse con esa operación como está, o qué es lo que va a pasar? Ese es un buen tema para discutir en este grupo, y creo que este es el momento de hacerlo. Bien, Dios les bendiga grande y poderosamente, estimados hermanos de este precioso grupo de instrucción teológica, y muy en especial a nuestro hermano amado, nuestro hermano Salomón de la Cruz Tuyú. Bueno, hermano, en mi opinión, mi humilde opinión, creo que la iglesia hace la parte, ¿no?, de instruir a la persona
y en este caso de su niñez también participa en la instrucción y el desarrollo del niño en cuanto a esa educación cristiana, del conocimiento de Dios. Pero verdaderamente, hermano, como familias cristianas, ya en el seno de la familia, creo que hemos fallado muchos, hermanos, muchísimo en la iglesia, y en eso nos aventaja mucho Israel, los judíos, porque ellos verdaderamente sí instruyen a sus niños en el temor de Dios, conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, y de tal manera que pues a los 12, 13 años, pues ya es una persona con plena conciencia de quién es el eterno soberano. Cuando en nuestra cultura latinoamericana, a los 15 años que le celebramos sus 15 años, no saben ni quién es Dios, hermano. Y pues realmente en ese aspecto, ¿no? De que el hijo o la hija tenga pues ahora sí, acerca de su aceptación o formación como persona, ¿verdad? Creo que debe influir muchísimo, muchísimo la enseñanza de la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, hermano, la verdad de las cosas, no hay como la palabra de Dios. O sea, no puede estar la psicología y muchas otras ciencias sobre la palabra del Señor, no, porque la palabra es poder. Y educando a nuestros hijos en esa palabra, hermanos, pues realmente pues van a cambiar, van a fomentar ese temor a Dios, y por ende, estimados hermanos, pues tendrán una clara percepción de quiénes son como personas, qué género realmente vinieron a este mundo, si es femenino o si es masculino. No tendrán dudas en ese aspecto si nosotros verdaderamente nos instruimos como lo manda la Sagrada Escritura. Bien, esa es mi humilde opinión, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga grande y poderosamente, y seguimos en contacto en los estudios. Saludos hasta Cancún, Pastor Reyes. Definitivamente tengo que estar de acuerdo con usted en que la familia es la clave, porque efectivamente las iglesias, los maestros de la iglesia local, todos los educadores a nivel local hacen su labor, pero definitivamente al final del día son los padres los que influyen más en la educación sexual de sus hijos, y de hecho este es debería de ser el derecho, que sean los padres los que enseñen estos temas, el tema moral y el tema sexual, de ética sexual, porque pues la sexualidad como como tema que podríamos decir de la biología, pues se estudia en la escuela, pero ya cuando lo sexual en la escuela tiene una inclinación, hacia una ética relativa, pues ya están rebasando el límite de de lo que le corresponde como educadores seculares, que deben de enseñar, como dice la Constitución en el caso de México, que dice que es laica. Al momento de que hay una ideología que se está metiendo hacia una inclinación del tema de la sexualidad, que ya no es la biología, sino que es una ideología, entonces ya no es laica la educación, y es en donde los padres de familia tenemos que imponernos. Pero la influencia de los padres sobre los hijos es mayor que la educación en las iglesias y que la educación en las escuelas, porque definitivamente en las iglesias ya tienen definido, conforme a la palabra de Dios, lo que es la ética sexual, pero en el caso de la familia, muchos padres han abandonado, se han dado por vencidos. De hecho, desde niños, ustedes escuchan la frase cuando hay un padre que está batallando con un niño de 5 años, de 6 años, no puedo con ese niño. O sea, esa frase nos está hablando de un abandono, o sea, que ese hijo se ha quedado sin padre, sin madre. ¿Por qué? Porque en realidad
¿qué han hecho los padres? Se han vuelto amigos de sus hijos. Yo no estoy en contra de que sean sus amigos, pero no se olviden que para amigos ellos tienen muchísimos amigos y de sobra. El tema es que necesitan un padre, que necesitan una madre. ¿Y cuántos hijos se han quedado, por así decir, sin padre y sin madre? ¿Por qué? Porque ellos se han vuelto sus amigos y ya no están haciendo la función de padre. Y nuestra función de padre es precisamente establecer desde temprana edad estos valores, y no podemos abandonarnos y decir, no puedo con este niño. Claro que sí puedes. O sea, siendo tú un adulto que tienes más de 20 años y estás diciendo, no puedo con este niño que tiene 5 años, me parece que es absurdo, pero está reflejando el abandono de los padres hacia los hijos. Me parece que ahí entra lo que habla el apóstol Pablo cuando menciona las 18 características de los hombres de los últimos días, y dice que se perderá el amor de padres. Y esto es interesante porque allá dice que en este tema, en esa crisis, ¿qué es lo que refleja cuando se dice que el amor de muchos se iba a enfriar? Y también va revelando lo que se le llama allá como la pues lo natural, el afecto natural. Dice que sin afecto natural no solamente habla del rechazo de los niños en el aborto, sino sin afecto natural es que no sabes cómo transmitir el verdadero amor a tu hijo. Y el verdadero amor consiste en lo que la Biblia dice: criadlos en disciplina y amor. El verdadero amor incluye la disciplina. No estamos hablando de maltrato, estamos hablando de disciplina. Y esa disciplina y esa formación de valores es lo que refleja que no amas a tu hijo. ¿Por qué? Porque al darle las herramientas para que él caiga en un suicidio emocional, tú no lo estás amando. Entonces me parece que eso es un punto muy importante cuando dice que sin afecto natural. Eso es algo tremendo. Amén, estimado hermano Salomón. Bueno, de hecho, en lo personal, ¿verdad? Como ministro, le he hecho ver a los hermanos, a los padres, le digo, ¿saben qué imagen se están haciendo sus hijos del pastor? Que el pastor es regañón, que el pastor me llama la atención, que el pastor nada más me está corrigiendo. Le digo, ustedes están creando, están permitiendo que sus hijos se formen una idea del pastor como un pastor ogro, como un pastor regañón, un pastor rígido, que le gusta ser exhortando. Digo, todo eso, y sus hijos van a crecer con eso. Digo, porque ustedes mismos, en primer lugar, no hay una corrección ni fuera ni dentro de lo que es el templo, o sea, cuando visitamos el templo para reunirnos, y luego en su casa, pues tantito, peor, o sea, el niño vive pues ahora sí, a su libre albedrío, ¿no? A todo lo que se da. Claro que, pues, como niños tienen sus libertades, ¿no? Pero me estoy refiriendo en cuanto a la educación cristiana. Y precisamente ahí es donde viene a redundar precisamente ese carácter del hombre en los postreros tiempos, intemperantes, vanagloriosos, sin afecto natural, sin temor a Dios. O sea, veo niños que sus madres los tienen en sus brazos y veo que cómo los cachetean, les jalan el cabello, y la mamá es como si nada. Man, te rompen algo dentro del templo, te tiran los sobres de diezmo, te aporrean los instrumentos. No, y el papá, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo no? Si pasa algo. Están destruyendo, están destruyendo. O sea, desde ahí se empieza, pues, ahora sí, con una educación. Probablemente pareceré muy radical, pero es la verdad, hermano, es la verdad, en el nombre del Señor Jesús. Muy buenas noches, saludos a todos, el grupo Instrucción Teológica. No había podido tener tiempo para aportar. Sí, desde anoche escuché los audios ya muy tarde, pero no me había dado tiempo para hacer mis comentarios. Hay una pregunta muy interesante que plantea el expositor y creo que merece ser
comentado. No podemos obviarlo porque es un tema de justicia también. Él hace una comparación sobre la condición de varios países, bueno, en especial él menciona uno, pero en los países musulmanes, donde la posición, la condición de la mujer no es del todo buena. Y pues en ese sentido prácticamente se tiene que, pues de alguna manera, relacionar su existencia con relación a la existencia del hombre. Yo eso, cuando lo expone el hermano, también viene a mi mente el tema de la India, cuando William Tyndale, también él está en la India como misionero, y hay una costumbre que si muere el hombre, pues prácticamente la mujer es quemada juntamente con su esposo, independientemente de que ella esté sana. Y esto es algo que él trabajó para que pueda establecerse en esos lugares en la India, esa justicia. Es una costumbre que en este momento no me acuerdo el nombre de esa costumbre, pero él trabajó sobre ese tema. Me parece que allí, en esa cuestión, cuando la mujer se tiene que disfrazar, uso el término, no es precisamente o sea, no se está hablando de la ideología de género como tal, sino que allí lo que se está gritando es la voz de justicia de la condición de la mujer, y es donde pues prácticamente se tiene que enfrentar este tema desde otra óptica. O sea, porque el hecho de que se visten y que se pasan por hombres precisamente para que puedan sobrevivir, eso es una lucha de su condición social en el que se está pidiendo justicia. Entonces me parece que allá tiene que verse desde otra óptica, que cuando vemos aquí en Occidente ya decisiones de este tipo, que tiene que ver primero con transgénero y luego también con transexualidad, e incluso con transvesti también, primeramente, antes. Entonces es interesante esto, que aquí se trata en Occidente de una ideología que libremente las personas están eligiendo, en tanto la comparación que hace allí el exponente es en una condición, en un país en donde la situación de la mujer no es tan grata. Entonces allí son dos contextos completamente diferentes, y yo le llamo allí un disfraz. Se tiene que disfrazar de hombre, pero no es que decide serlo, ¿no? Sino que por la cuestión de sobrevivencia. Creo que tiene que analizarse desde otra óptica, y allí es donde pues se requiere justicia para poder elevar la condición de la mujer. Entonces esto es algo que se debe de tener muy en cuenta a la hora de hacer, pues, emitir los juicios, ¿verdad? Entonces me parece que es un tema muy interesante. No se puede poner al mismo nivel la ideología que se está promoviendo en Occidente, y que incluso ya toda esa influencia ya está desde los inicios de la educación en la infancia. Por eso es una influencia tremenda el contexto que nos ha tocado vivir. Creo que es una buena nota. Dios le bendiga y le guarde, mis santos y amados hermanos. La paz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. Había grabado un audio, el cual tuve que borrar, porque después que lo escuché quedó mal. Gloria a Dios. Decía en el audio anterior: Dios te bendiga, Jonás, siervo del Señor. Gloria a Jesús. Muy buena exposición en general, todo lo que han participado. Y sigo reiterando que debiéramos prestar mucha atención a todo lo que se está exponiendo. ¿Por qué? Porque esto es un pecado, entre tantos otros, que va avanzando a paso agigantado, gloria a Dios, y que nosotros como iglesia debemos de tratar y debemos de lidiar ministrando con la misma palabra que dice que es útil para corregir, para redarguir, gloria a Dios, y
como dice el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, esa palabra, lo que Dios dice, lo que Dios quiere ministrar por medio de esa palabra y por el poder de su Santo Espíritu y de su palabra, pues las almas son transformadas. Pero nosotros debemos tener conocimiento, gloria a Jesús, de cómo este y todos los demás pecados van caminando y arropando la humanidad. Gloria a Jesús, para hablar con base, para hablar con fundamento y sobre todo con conocimiento, con ese conocimiento que ya de antemano Dios nos va revelando a través de su palabra. Amado hermano Jonás, en lo referente a una pregunta que usted hacía cuando hablaba de una niña de 10 años que se autoproclamaba como niña trans, usted hacía la siguiente pregunta, que si seguíamos pensando que aún así los niños eran inocentes. Yo creo que sí. Yo creo que los niños siguen siendo inocentes. La palabra del Señor dice, dejad que los niños venid a mí, dejad los niños venir a mí, porque de lo tal es el reino de Dios. Gloria a Jesús. Obviamente, cuando habla de los niños, pues está hablando de los niños inocentes todavía en cuanto al pecado, que no han conocido el pecado. Ahora, ¿hasta qué edad son los niños inocentes? ¿O hasta qué tiempo? Gloria a Jesús. Porque cada vez más lo que está pasando hoy día con los niños es que están perdiendo la inocencia a más temprana edad. Basta y sobra con pensar en nuestra propia niñez y lo que nosotros hacíamos o lo que nosotros pensábamos ya cuando éramos niños, ya con conocimiento, incluso teniendo conocimiento, todavía el pecado y la maldad no estaba tan avanzada como está hoy día en un niño. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Es que el punto objetivo, principalmente en esta agenda LGTBI, en este pecado, gloria a Jesús, el punto objetivo son los niños y es por eso que lo quieren adoctrinar desde los colegios. Gloria a Dios. Entonces, sí siguen siendo inocentes los niños, pero cada vez pierden esa inocencia a más temprana edad. ¿Por qué? Porque como el punto objetivo son los niños, Satanás, que no se duerme, gloria a Jesús, pues lo que hace es bombardear diariamente la mente de los niños para que pierdan esa inocencia y para que su carne codicie este pecado que a tan temprana edad se empiezan a autoproclamar que son lo que realmente no son, como usted decía de esta niña, gloria a Jesús, y su padre aceptarlo porque al fin y al cabo son sus hijos. Gloria a Dios. Entonces usted decía, hermano, que eran niños que no eran impulsados, no eran empujados o obligados a hacerlo. Eso es relativo. Y le voy a decir por qué, amado hermano. Le voy a hablar con conocimiento de causa, algo que nadie me contó, sino que yo estuve ahí. Hace unos 7, 8 años atrás, yo estaba en un supermercado y ahí habían 2 señoras. Una de ellas tenía una niña de 3, 4 añitos máximo, por el tamañito que tenía. Y esta señora le hablaba a la otra, como estaban al lado mío, le escuché, que le decía que esta niña había llegado del cole diciéndole que le gustaba a otra niña. Y la respuesta de esta madre fue, vale, si te gusta la niña, ¿yo qué voy a hacer? Eso es que te van a gustar las mujeres. Entonces, imagínense, a una niña que salga con esto, ya sea porque lo haya oído en la televisión, quién sabe, o incluso lo haya visto en los dibujos animados, porque como le decía, Satanás lo que está haciendo es que pierdan la inocencia cada día a más temprana edad y va bombardeando con todo lo que tiene. Pero si encima esta niña hace este comentario, a lo mejor sin saber todavía, porque no sabe bien ni limpiarse la narga, todavía una niña de 3, 4 años, perdonando la expresión, gloria a Dios, y que le salga con esto a su madre y que su madre sea incapaz de corregirla y decirle, no, mira, esto es lo normal y esto es lo natural. Gloria a Jesús. Pero si encima de eso lo que hace es que la alienta como algo que es bueno y válido y que está bien, y que si eso es lo que tú quieres, gloria a Dios, ¿yo qué voy a hacer? A una niña de 3 años que todavía no sabe bien lo que quiere. Entonces, es una forma de empujarla. Por otro lado, ya de esto hacen como 3 domingos, en la escuela dominical, en un tema que estábamos exponiendo, gloria a Jesús, uno de los jóvenes testificaba que en el instituto, le estoy hablando ya de un joven casi de 17, 18 años, que en el instituto, bueno, 2 de ellos que estudian en el mismo curso, en el instituto su profesora, oiga esto, su profesora que tiene un niño de unos 4 o 5 añitos por ahí,
Pues el niño contaba a su profesora, le contaba a ellos que el niño había ido un día, había llegado a la casa y le había dicho que le gustaba una niña. Al niño le gustaba una niña, le había dicho a su madre. ¿Cuál fue la respuesta de su madre? Su madre le dijo que por qué una niña y no podía ser otro niño. Entonces, ¿por qué cuento esto? Cosa que, vuelvo y le reitero, no es que la vi en internet, ni que no, son jóvenes temerosos de Dios, los cuales conozco, que si me cuentan esto, que escucharon en su propio instituto, yo lo creo, porque conozco a los jóvenes. Y lo otro que conté anteriormente, ya esto no fue que nadie me lo contó, sino que lo escuché yo directamente. Y eso es lo que se está viviendo aquí en Europa. Pero no solo en Europa, más de lo mismo en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, Sudamérica. Gloria a Jesús. Entonces es una forma de empujar a los niños, de entregarlos a los brazos de la inmoralidad sexual. Gloria a Dios, porque los padres, así como manipula, los padres, gloria a Dios, así como Satanás manipula la mente de los padres para esta aceptación y para que luchen por la causa, como ellos dicen, gloria a Dios, también manipula la mente de los niños para que vayan teniendo esa sensación y esos sentimientos a medida que va acabando con la inocencia del niño. ¿De qué modo? A través incluso de los dibujos animados, que se supone, entre comillas, que son para niños, a través de las redes sociales, padres que le entregan a sus hijos, un teléfono celular, horas y horas y más horas para que naveguen por internet viendo toda clase de cosas no aptas para un niño ni para nadie, porque todo lo que es inmoral, pero bueno, gloria a Dios, eso lamentablemente es lo que se está viviendo. E incluso en la misma televisión, en horario infantil, como suelen decir, esos programas que transmiten en las películas, en las telenovelas que ven en algunas casas, o incluso en los programas de televisión, se exhiben públicamente, o incluso caminando por la calle con tu niño. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que han visto cierta escena en la calle entre mujeres o entre hombres que usted le da pudor, y usted muchas veces incluso se desvía para que sus niños no vean tales cosas. Entonces esto es algo que el niño va viendo como normal, gloria a Dios, y a medida que va creciendo, cada vez va perdiendo esa inocencia. El niño nace inocente, lo que pasa es que la pierde cada vez a más temprana edad, porque es el objetivo de Satanás, porque él sabe que ese niño que va viendo todo esto y su carne empieza a pedirle todo esto, esa es la generación de mañana que va a luchar por lo que hoy tanto y tanto están luchando, gloria a Jesús, a lo que ellos llaman normalidad. Que un hombre diga que es una mujer atrapada en un cuerpo del hombre o viceversa. Y así tantas otras ideologías, no tan solo en la sexualidad, sino en tantas y tantas cosas que Satanás ha entenebrecido la mente del hombre, robándole la identidad incluso y dominándole de tal modo, como dice la palabra, que este mundo está dominado por el príncipe de la tiniebla, gloria a Jesús, que no buscan más que se le acepte, o no solo que se le acepte, sino que quieren adoctrinar a los que todavía no tienen esta ideología, empezando desde los colegios, bombardeándola a través de las redes sociales o a través de todos los medios. Gloria a Jesús. Contra más inmoralidad, cuando más inmoralidad hay, es para los propósitos de Satanás, para lo que él se propone, gloria a Jesús, pues mejor es para sus intereses. Y esto de mejor es algo, gloria a Dios, un decir, porque no hay nada mejor que venga de Satanás, no hay nada bueno, quiero decir, gloria a Jesús, pero para los intereses de Satanás, pues entre más inmoralidad y más confusión crea para su propósito, pues mejor es para él. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener conocimiento de todas estas cosas. No solo conocimiento, sino saber tratar, gloria a Dios, saber ministrar por medio de la palabra y saber, gloria a Jesús, que todo esto viene de una mente entenebrecida y ese dominio que dice la palabra que el hombre, estando en tiniebla, tiene Satanás sobre ellos, pero que Jesucristo lo atrae de la tiniebla a la luz. Y esto es por medio de la ministración de la palabra y la corrección en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros no nos podemos dormir. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra guerra de rodillas, gimiendo, clamando, y no, gloria a Jesús,
el cuerpo a cuerpo que muchas veces nos proponemos, tirándonos a la calle y luchando en contra del sistema, eso sería una lucha perdida. ¿Por qué? Porque hay un mal enfoque en lo que realmente Dios nos dice. Así, mis amados hermanos, que solo quería dar este pequeño aporte y con lo referente a la pregunta, amado hermano, que usted decía, yo sí sigo creyendo que los niños son inocentes. Lo que pasa es que cada vez esa inocencia la pierden a más temprana edad, porque ese es el objetivo de Satanás, gloria a Dios, llevarlo a su terreno cuanto antes mejor para sus intereses, gloria a Jesús, ya que cuando pierden la inocencia y conocen el bien y el mal, porque lo que quiere Satanás, enfocarlo solamente en el mal, y para eso usa incluso a los padres que ya de antemano también lo pueden manipular para que le apoyen, para que le defiendan y para que impulsen todas estas cosas que se ven como se tiran a la calle reclamando todas estas cosas. Pero que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y yo creo que nosotros solamente, gloria a Dios, podemos vencer de rodillas ante Dios. Yo creo que tenemos más poder de rodillas que estando de pies ante el mundo y protestando en contra del sistema. Dios le bendiga y le guarde a todos. Es una actualización de la aplicación de WhatsApp, hermano. Ahora usted puede escuchar los audios a 3 diferentes velocidades: la velocidad normal, velocidad duplicada al 50%, aumentada al 50% o velocidad duplicada. Y esto acelera que usted pueda escucharlo con mayor rapidez y pueda ahorrarse tiempo. A un ladito del audio, cuando usted está escuchándolo, aparece un número. Aparece un 1X, un 1.5X y un 2X. Usted píquele allá al numerito y le va a ir cambiando la velocidad. Muy buenos días, hermanos todos, amigos. Quisiera dar mi opinión con respecto al tema que se está exponiendo en el grupo de instrucción teológica con respecto a la ideología de género. Primero, nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia establecida en la tierra, como administradores de la gracia de Dios, creo que tenemos un alto rango de culpabilidad en lo que está ocurriendo en la sociedad, porque hemos cedido muchos espacios y hemos dejado que gente impía, sin temor a Dios, sea quienes están ocupando las curules o los espacios públicos en la sociedad, que deberíamos estar nosotros allí, ocupando sus cargos, con la libertad de poder predicar el evangelio abiertamente a toda criatura, que es la gran comisión que nos encomendó, valga la redundancia, nuestro Señor amado Jesucristo, y predicar el evangelio. Entonces nos encontramos con este tema de la ideología de género, que como bien sabemos nosotros existe solamente 2 géneros, varón y hembra lo hizo Dios, ahí no hay discusiones. Las desviaciones que puedan tener las personas, desviaciones sexuales que vienen trabajando a nivel de la psiquis del ser humano, tiene mucho que ver con estos espacios que hemos cedido. Espacios en telecomunicaciones, en la radio, en la prensa, espacios, como vengo explicando, gobernantes alejados de Dios sin temor alguno. Entonces nos encontramos con otra corriente dentro de la iglesia que olvida que estas no son enfermedades que genera por sí el mismo cuerpo, que no fue que Dios se equivocó, que qué le vamos a decir a nuestros hijos, que el Señor reprenda si llega a salir con un problema de desviación sexual creyéndose ser hombre cuando es mujer, o creyéndose mujer cuando es hombre, un transgénero. Primero, Dios nos dio la autoridad para que en su nombre atemos, reprendamos y echamos fuera todo tipo de maldiciones, demonios que vienen a atacar al ser humano. Y si yo creo que por Cristo, que clavó nuestra enfermedad en la cruz, y dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, entonces yo estoy confiado de que Dios tiene cuidado de mí y de mi familia. ¿Y cómo es la educación que le estoy dando yo a mis hijos?
lo estoy instruyendo, como dice la Biblia, instruir al niño en los caminos de Dios, y aun cuando sean viejos no se apartarán de ellos. Ese es el llamado que tenemos, a tener una comunión con Dios, una comunión real con Dios, porque hay muchas personas, amados hermanos, que dicen ser de Dios, pero ¿cuál es tu conducta? ¿Estás actuando como un verdadero hijo de Dios? ¿Cuál es tu comunión con Dios? Hemos cedido muchos espacios y hemos dado más entrada a lo que dice la ciencia y hemos sido permisidos en lo que dice la ciencia a lo que dice Dios. Y sabemos, como voy a redundar en esto, que dice la Biblia, la palabra de Dios, que poder nos ha dado para que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros hiciéramos. Hay maldiciones generacionales, hermanos. Y lo primero que existe dentro de la iglesia, sin querer abrir un debate al respecto, es muchas divisiones y denominaciones, que si tú te vistes así, que el otro se viste de tal manera, que aquel comió esto, que el otro practica esto, que cuál es el día del Señor, que si este puede ser pastor, la mujer no puede. Todo esto ha hecho dividir la iglesia, las doctrinas de hombres, estratagemas de hombres, y nos hemos olvidado de lo que es realmente la palabra que nos manda a predicar, a ser discípulos. Entonces nos encontramos temas como estos, una sociedad totalmente sodomizada, Sodoma y Gomorra, una gran Sodoma y Gomorra en las naciones. Y nosotros, como ministros de Dios, a veces vemos, como dicen acá en el llano, los toros desde la barrera, cuando nosotros tenemos que estar inmersos o incursos en todo lo que está pasando en la sociedad. Pero hay unas corrientes que dicen que tú, como cristiano, no puedes participar en política, que no puedes ser candidato a gobernante, a presidente, a cualquier curul donde tengas autoridad. Entonces nos vemos en esta situación donde hay grandes grupos y masas que están haciendo leyes y legalizando unas aberraciones, alejados totalmente de lo que es la palabra de Dios y el temor a Dios. En un rato vuelvo a participar. Dios le bendiga, hermanos. Hermano Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bendiciones, shalom. Le saluda Rafael Rico Carrascosa. Quiero darle gracias a Dios por su vida y gracias por la exposición tan elocuente que nos ha brindado. Realmente sus audios fueron un deleite porque fueron tan frescos, tan sencillos de comprender, de digerir, y eso es algo que se agradece. Generalmente a veces cuando están exponiendo, pues la tendencia siempre es a hacer como muy elaborado las exposiciones, o tratar de hacerlas muy rimbombantes, pero no cabe duda que la sencillez es lo que sirve para que se queda grabado en las personas, ¿verdad? Y la verdad me alegra tanto escucharle. Efectivamente coincido con usted que el mundo ha torcido todo lo que es de Dios, y no solamente lo ha torcido, quiere legalizarlo. Me explico, quiere institucionalizarlo, creyendo que votando 100, 200 diputados, senadores, congresistas, levantando la mano, que se vuelva una ley, que sea aprobada por todos y aparezca en la Constitución de los países, creen que con eso ya tiene legalidad, pero sin embargo no es legítimo, ¿sí? La verdadera ley es la ley de Dios. Dios estableció las leyes naturales y las leyes básicas de este planeta, pero el ser humano en su osadía ha intentado tontamente revertirlas o tratar de institucionalizar el mal, ¿verdad? Y ahora cada vez más legalizar el aborto. No, el aborto ya es legal. No es legal, no es correcto, no es correcto. Y cuando una persona, a pesar de que no sepa la Biblia o que no sepa ni siquiera leer o escribir, sabe que está mal dentro de su ser, ¿sí?
el instinto, ¿sí? La conciencia, que es una virtud de los seres humanos, la conciencia, que a veces la hemos cauterizado por la maldad y el pecado, pero la conciencia no deja tranquilas. Las mujeres que han, en el caso del aborto, sí que estamos hablando ahorita de la equidad de género, pero en el caso del aborto, las mujeres que han abortado quedan marcadas en sus vidas. O sea, no se trata nada más de tuve un hijo y ya, y lo aborté. Quedan marcadas, quedan con algo en su espíritu grabado, al grado que después les cuesta más trabajo tener hijos, les cuesta más trabajo formar familias, ¿me explico? O sea, queda una marca, a pesar de que legalmente pues no las tengan que meter a prisión, pero dentro de ellas queda esa conciencia de lo que sucedió, ¿verdad? Y lo más importante es que Dios nos perdona, ¿verdad? Pero para que Dios nos perdone tenemos que reconocer la falta y tenemos que confesar la falta. Y desgraciadamente muchas personas en las cuestiones de esto de la sexualidad no las confiesan y no se apartan y no se arrepienten, ¿no? Entonces ahí el perdón queda totalmente nulificado. Y que me quedé reflexionando sobre su audio con respecto a la niña esta que dice, que habla con una convicción tan profunda de que ella, sus preferencias sexuales son válidas, ¿no? Lo mismo haría un ladrón si alguien le dijera que robar es bueno y que tiene que defender su postura. Él, encantado de la vida, diría, porque robar es bueno, robar es un oficio, robar cuesta trabajo, robar implica brincar bardas, robar implica cargar cosas, robar implica desvelarse, robar implica invertir en un arma de fuego. No sé, estoy especulando un poquito, ¿no? Como una persona, cuando le das un argumento, por ahí lo puede tomar y nunca lo va a dejar y lo va a defender como una verdad. Le mando un gran abrazo, le doy gracias a Dios por su vida y me atrevo a hacer estos comentarios porque pues entiendo que ahorita ya es el tiempo de conclusión de las exposiciones y realmente estoy muy contento con su exposición y con sus aportes. Dios le bendiga grande y poderosamente. Shalom, shalom. Saludos y buenas tardes, querido hermano Antonio. Saludos hasta Venezuela. Quiero comentarle respecto a su audio que estoy 100% de acuerdo que ha pasado que los creyentes hemos de alguna manera relajado el cristianismo y quedado en discusiones que son triviales, discusiones que no aportan, discusiones que nos dejan apantanados, porque rayan, si quieres tú, en fanatismo. Y eso nos desconecta de la realidad, de poner los pies sobre la tierra, que estamos viviendo en un mundo real, en un mundo que se ha opuesto a Dios, pero que es un mundo en el que todos estamos participando, no solamente los inconversos, no solamente la gente que no tiene temor de Dios, somos parte de esta comunidad, de esta sociedad, y las acciones dependen de todos. Por eso se dice la frase, ¿no?, que el mal prospera cuando los buenos no hacen nada, y realmente esto es una realidad que se puede ver. Independientemente de la escatología que veamos que estamos en tiempos finales y claro, lo que anuncia la escatología es también la condición de la iglesia del final de los últimos días, la pérdida de su influencia, desde luego, lo está anunciando con todo esto, pero estos resultados nos deberían de dar pie para reflexionar sobre este tema, sobre el papel que estamos desempeñando y la falta de compromiso. Hemos visto a una iglesia que está pensando en forma, está pensando en forma dualista, como que lo espiritual es por un lado nada más y el mundo social al que pertenecemos, eso no nos incumbe a ninguno de los creyentes. Eso es completamente una falacia, porque todos los aspectos de la vida tienen que reflejar nuestro cristianismo. En este sentido también la iglesia tiene que tener participación. Lo que bien decías, porque al momento de decir esto de la política es algo del diablo, es algo sucio,
estamos quitando nuestra responsabilidad que tenemos ante la comunidad y ante la sociedad. Sobre todo en este tema hay que tomar en cuenta que lo que nos preocupa de igual manera es en el tema de las legislaciones. Sé que a muchos no les ocupa esto más que, cuando digo esto, no estoy diciendo que no se tiene que orar, que no se tiene que evangelizar, que no se tiene que educar a nivel familiar. Todos esos elementos los vamos a hacer. Pero añadido a esto, vamos a completar nuestra labor, nuestra responsabilidad tiene que ser completa. Es decir, en lo político, en lo legal, porque es en lo legal en donde los parámetros legales se fincan estos elementos. Y cuando nosotros no solamente no participamos, fíjate, porque pensamos que no, un cristiano, ¿qué hace allá en la política? Eso es del diablo. Bueno, solo hay un problema ya, ¿no? Pero se añade otro. ¿Por qué? Porque este desinterés por lo que está sucediendo en el mundo, que ahora lo estamos lamentando, que ahora hay una iglesia que lamenta, que solamente tiene voz de lamento, pero no tiene acción concreta, está callada cuando marcha esta ideología con voces legales. Por allá decía el pastor Jonathan que ellos son una minoría, sí, pero están unidos. Y esto lo podemos ver en cualquiera de los lugares donde ellos están trabajando, están unidos en las presentaciones y por eso prosperan. Incluso algunos partidos políticos ven a estas minorías porque son los que responden, porque son los que pelean, porque les interesa esos elementos. Pero la iglesia no le interesa. Y lo podemos ver si se convocan marchas, si se convocan presentaciones que son recursos legales, que tienen que verse así, como recursos para poder hacer presión, y no los usamos. Al contrario, algunos se ponen hasta a criticar y otros más, fíjate, aquí la incongruencia de los cristianos, otros más que están votando por partidos políticos que tienen una agenda abiertamente a la ideología de género, una agenda totalmente abierta. Y en este sentido se están metiendo un autogol. O sea, sí estamos ante una disyuntiva. A ver, ¿qué podemos elegir? Elegir gobiernos corruptos en un área, pero en esta área pues nos apoyan, o elegir gobiernos que apoyan la ideología de género, pero pues también no tienen tanta corrupción en la administración financiera. Entonces, aquí hay que nosotros tener el criterio, ¿verdad? Porque ¿con qué vamos a batallar? Al final y al cabo, la corrupción siempre va a estar allá en ese mundo y que no necesitamos solucionarlo. Pero sí podemos hacer algo a favor de todo esto que estamos analizando, para que legalmente no nos metan gol, para que podamos tener una especie de refrendo, ¿verdad? Para que se pueda de alguna manera frenar. Esto yo creo que es importante hacerlo, porque hay una incongruencia, el apoyar, abanderar a un partido político o apoyar a un partido político que abiertamente está apoyando estos temas y que no piensa volver atrás, ¿verdad? Por ejemplo, todos los partidos de izquierda son de esa tendencia, porque están apoyados en la filosofía comunista de las minorías y de poner uno contra otro. Esto es algo muy interesante porque necesitamos ser congruentes. Lo hemos dicho ya abiertamente en cuanto a los partidos políticos, a los candidatos de izquierda, los candidatos que están con esta filosofía, que nosotros no podemos ser congruentes y votar por ellos. ¿Por qué razón? A excepción que se comprometan a frenar eso dentro de sus partidos. Eso ya sería algo que irían en contra de la filosofía de su partido, pero puede darse el caso, también podría darse. Yo me estoy refiriendo a los países democráticos, no los países donde no se puede votar, donde abiertamente se es socialista, y que allá la iglesia tiene que bregar sobre este tema, tiene que estar ahora sí que batallando, pero me estoy refiriendo a los países donde existe democracia y todavía se puede votar. Saludos, mi hermano, y es una buena aportación. No hay que perder de vista estos temas. Nosotros estamos a favor de la vida, de la familia y de las libertades. Y eso debemos tomar en cuenta, sobre todo en México ahorita, en este ejercicio de elecciones
seamos congruentes de lo que predicamos con nuestras acciones. Dios le bendiga nuevamente, mis santos y amados hermanos. Ya hoy sábado, ¿no? Día de conclusiones, y en la misma línea, ¿no? Que estamos comentando o aportando, dialogando o exponiendo, nunca imponiendo, y esto lo quiero dejar claro por lo que voy a decir. Es decir, cada uno es libre, ¿no? de hacer lo que quiera, pero yo creo que nosotros como cuerpo de Cristo no podríamos ni siquiera decir eso, que somos libres de hacer lo que quisiéramos, ya que le pertenecemos a Jesucristo, gloria a Dios, y Jesucristo es quien determina lo que su cuerpo debe hacer. Él, en todo caso, entendemos que la palabra es un manual de vida para cada uno de nosotros. Y no obstante eso, el mismo Señor vino y dio ejemplo, gloria a Jesús, de entre otras cosas de lo que nosotros deberíamos de ser o de hacer, exceptuando el sacrificio en la cruz que ya Él hizo y que no se necesita más. Por lo demás, cuando el Señor Jesucristo vino, por ejemplo, su tierra, su pueblo estaba invadido, ¿no? Por el Imperio Romano. Todos lo sabemos. Y yo creo, mis amados hermanos, que nuestro Señor y Salvador ya tenía suficientes seguidores como para, si Él hubiese querido, si hubiese sido lo propósito, la voluntad de Dios, haberse rebelado en contra del Imperio Romano. Más sin embargo, en ninguno de los evangelios podemos ver que el Señor se levantó en un ataque a lo que era el imperio. Más bien le hacía ver, como en todo momento, a los judíos que muchas de las cosas que Dios permitía que sucediesen, pues era por su propia rebeldía, como por ejemplo que el imperio babilónico en un momento, el primer imperio, pues llevara cautivo a la tribu de Judá, a Babilonia, y después todos los imperios que fueron pasando de una forma u otra azotaron a Israel por la rebeldía. Pero vamos a la época en que llega nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y después de la muerte y resurrección de Jesucristo, la iglesia que se estableció. El Señor Jesucristo, gloria a Jesús, creo que en todo momento dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Imagínense si así como trataron de tentar al Señor Jesucristo, preguntándole que si se debía pagar un impuesto al César. Imagínense que esta pregunta se lo habían hecho a un celote, por ejemplo, ¿no? Que eran judíos también. Y eso sí, estaban enfocados en lo que estaban. Gloria a Jesús. Más sin embargo, el Señor Jesucristo lo que vino fue a traer ese evangelio de salvación, ese evangelio de paz, ese evangelio, gloria a Dios, que nos enseña lo que Dios quiere, acusando a los mismos escribas y fariseos de que ellos habían invalidado los mandamientos para guardar tradiciones. Después de Jesucristo, pues estuvieron los apóstoles, en especial el apóstol Pablo, que fue levantado para instruir a los gentiles principalmente. Vuelvo y reitero lo mismo. El apóstol Pablo tuvo suficientes seguidores, gloria a Jesús. Ya sabemos todos los viajes misioneros de Pablo por gran parte de Europa y todo Oriente Medio. Yo creo que ya tenía suficientes seguidores en la iglesia, que gloria a Jesús, que él iba levantando, vamos a decirlo así, Jesucristo a través de él, como para, si él hubiese querido rebelarse en contra del Imperio Romano, que seguía todavía en aquellos tiempos subyugando, y no solo subyugando, sino una persecución tremenda. La historia está ahí y todo la conocemos. Más sin embargo, ninguno de ellos se desenfocaron detrás de partido o en pelear en contra del sistema, y morían por la causa. Pero ¿cuál era la causa? La causa era Jesucristo. Por causa de Cristo, gloria a Jesús, como decía el apóstol Pablo, traigo la marca, de ahora en adelante nadie me causa molestia porque traigo la marca en mi cuerpo, gloria a Dios. Y cuando el apóstol Pablo empieza a relatar o a testificar acerca de todo lo que le había sucedido, gloria a Jesús, de cuántas veces estuvo en prisión, en naufragio, de cuántas veces fue azotado, golpeado. ¿Pero por qué causa? Por causa del evangelio.
¿Por qué digo esto? Y quiero, gloria a Dios, y a dónde quiero llegar y terminar, es que nosotros de igual modo, yo creo que no debemos desenfocarnos hoy día y ahora menos que Jesucristo está a punto de levantar su iglesia. Sigamos predicando, mis amados hermanos. Con esto vuelvo y reitero y que quede claro, esto no es una contraposición, no, siempre digo y reitero, cada quien es libre, gloria a Jesús, de hacer lo que les parezca, pero yo creo que cuando nos vamos a la palabra, tenemos claros los objetivos que quiere el Señor Jesucristo para nosotros como cuerpo de Cristo que somos. Gloria a Jesús. Y es ahí donde vuelvo y reitero, mis amados hermanos, es que esto no lo va a detener nadie. Esto no lo va a detener nadie hasta que llegue el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Cuando hablo de que no lo va a detener nadie, estoy hablando de hombre humano. Esto lo va a detener el mismo Señor Jesucristo, gloria a Jesús, cuando Él ponga fin a todo lo que es el pecado. Pero de momento, todo va a seguir su curso. Todo va a seguir su curso. Es una agenda organizada, gloria a Dios. Ninguno de nosotros podremos impedir que el nuevo orden mundial se estructure de tal manera que vaya a llegar este personaje, que va a llegar ahí conforme a lo que revela tanto el libro de Daniel como Apocalipsis en lo concerniente al anticristo. Tampoco no podremos impedir, gloria a Dios, que Él se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ni nosotros ni los judíos van a impedirlo. Todo lo contrario, dice la palabra, y así va a ser, que los judíos van a hacer alianza hasta la mitad de la semana. Gloria a Jesús. ¿Por qué digo todo esto, mis amados hermanos? Es porque Cristo viene a levantar su iglesia. Y cuanto más desenfocados estemos aspirando a política o a político, pensando que nosotros vamos a arreglar algo acá, gloria a Dios, más nos desenfocamos del verdadero cometido de la iglesia. Eso es lo que pienso, simplemente comparto este pensamiento y creo que este pensamiento no es algo personal, es decir, este es mi pensamiento, tiene que ser así porque así lo pienso yo. No, sino estoy hablando de lo que la palabra nos enseña. Y es ahí donde recargo una y otra vez, iglesia. Cristo viene, enfoquémonos realmente en lo que ya de antemano la palabra nos manda, que fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo y lo que nos mandó en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nosotros entendemos ese cometido y cumplimos con ese cometido, con ese evangelio de verdad, con una base y un fundamento firme en la palabra. Ese es el evangelio que transforma. Gloria a Jesús, para que esos hombres que se creen mujeres ya no se lo crean más. Gloria a Jesús, ese es el evangelio que cambia, gloria a Dios, que cambia esa ideología para adquirir la mente de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo está plasmada en su palabra. Esto no es cuestión de interpretación privada y cada quien es libre de interpretar lo que quiere, obviamente, pero yo creo que Dios no es Dios de confusión, sino de salvación. Y lo que nos has mandado es a predicar para que sean salvos por el Señor. Ese es el objetivo, ese es el cometido, gloria a Jesús. Por lo tanto, es por eso que hago muchas veces, creo que soy uno de los que más he insistido en esto, el mal enfoque que yo creo que, gloria a Dios, al observar la palabra, creo que muchas veces tenemos parte de la iglesia. Gloria a Jesús. Y esto no es porque lo diga yo, sino por todos los ejemplos ya que le he puesto tanto con el Señor Jesucristo, los apóstoles, la primera iglesia. ¿En qué se enfocó la primera iglesia? A pesar de que había una persecución tremenda, ya no cuestión de ideología de género, sino que lo mataban ya directamente, quemándolo en hoguera, pero en ningún momento negó su fe, ni tampoco se amotinaron a luchar en contra del sistema. Gloria a Jesús. Sabiendo que todo va a seguir su curso. Y si nosotros queremos ver realmente que las almas sean transformadas, esto no es por medio de protestas, esto no es por medio, ya ellos saben de más que nosotros nos oponemos, porque así lo dice la palabra, a toda esta aberración y toda esta ideología. Gloria a Jesús. Ahora lo que necesitan es ser ministrado a todo aquel que quiera oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues ahí donde debemos de enfocarnos en gemir, en clamar realmente. Porque aunque se dicten leyes
contrario al aborto, vuelvo y reitero, como dije el otro día, las mujeres no van a dejar de abortar clandestinamente. Hay leyes que te dicen que si mata va a la cárcel 20 años o 30 años, que le cantan incluso cadena perpetua en Estados Unidos, pero la gente sigue matando, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque siguen el pecado. Ahora, cuando es transformado por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo, gloria a Jesús, y ese asesino ya no vuelve a matar. Esa que abortaba ya no vuelve a abortar. Ese que se creía una mujer siendo un hombre, ahora entiende que es un hombre. Y mucho testimonio, incluso he visto, incluso en República Dominicana, mi país, hay un pastor que era homosexual y Dios recibió el Evangelio y por el poder del Evangelio fue transformado y es un hombre que hoy día está casado y hijo tiene ya y Dios lo transformó. Gloria a Dios, es el verdadero cometido, es la verdadera regeneración. Y es ahí donde sigo haciendo hincapié, pero quiero terminar diciendo, gloria a Jesús, que con esto no es que hagan la cosa porque yo la diga o quiero imponer algo, no, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero si nos guiamos por la palabra dice claramente lo que debemos de hacer. Y por cierto, yo tengo 47 años. Y he votado una única vez a los 16 años. Nunca más he votado por ninguno. No estoy diciendo que sea pecado votar, ni le estoy diciendo que no voten por nadie. Eso jamás saldrá de mi boca. Pero en lo personal, y ya esto es personal, yo no voto por ninguno. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Me veo en la obligación de un derecho a réplica, porque el hermano creo que tergiversó la exposición que hice temprano en cuanto a lo que está ocurriendo con la ideología de género. Ciertamente, el Señor nos encomendó a nosotros la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ciertamente. Pero ¿qué hacemos nosotros como actores pasivos? Únicamente conformando, cerrando entre paredes, hacer campañas evangelísticas, orar. Cuando podemos, y no estoy hablando de apetencias personales, creo que se entienda bien, personales, sino que la Biblia a mí me dice que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque entonces, ¿para qué nos estamos preparando? Para que existen teólogos, licenciados, abogados, médicos, educadores y diferentes tipos de títulos honoríficos, que eso no nos va a llevar a nada a la hora del rapto o de la venida de Cristo, como querramos verlo. Entonces, mientras tanto, el mundo en desbandada, los hombres haciendo leyes donde apoyan toda barbaridad que va en contra de la naturaleza humana, en contra de los principios bíblicos, pudiendo hombres idóneos que se prepararon para ser, así como médicos, licenciados, abogados, ingenieros, constructores, y que están preparados para también legislar y hacer leyes que vayan en contraposición a todas estas leyes que están apoyando el aborto, la diversidad de género, la eutanasia, que están apoyando todo lo que va en contra de lo establecido por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, predicamos el Evangelio de salvación, pero también tenemos que accionar contra todas estas leyes que está generando el Estado o la sociedad apartada del Señor. ¿Qué mejor manera de predicar el Evangelio cuando tú haces contraposición y te opones a leyes desde los curules, óigase bien, legislativos, donde se están generando las leyes que van contra la natura y nosotros no hacemos nada? Hermano, debemos de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Bien lo dijo usted. Pablo, siendo gentil, era un hombre preparado, y como era un hombre preparado, todo el mundo elocuentemente, cuando daba los discursos, los sermones, lo escuchaban y ganaba almas. Si nosotros podemos, y eso también es un pensamiento personal que tengo, y dije que cuando di mi opinión, no era con la intención de abrir ningún debate sobre lo que estoy exponiendo. Pero esta ideología de género es una aberración de los cuales muchos cristianos están dormidos esperando la venida de Cristo, y cuando tengamos que rendirle cuenta a Cristo, al Señor,
¿Qué les vamos a decir? Señor, nosotros sabíamos que todo esto iba a acontecer porque tu palabra lo dice. ¿Es de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? La palabra habla de todos estos acontecimientos, del hombre de pecado. Nos habla de todo la corrupción del linaje humano. Pero nosotros podemos minimizar a través de oposiciones, no únicamente a través de la oración y del ayuno, sino accionando. Porque la fe sin obra es muerta. Amados hermanos todos, Dios me les bendiga. No quiero abrir un debate y con esto cierro el tema con respecto a lo que pienso yo y por qué ha avanzado tanto pecado en el mundo. Porque los cristianos hemos sido muy pasivos y hemos cedido demasiados espacios en la sociedad a los impíos, a los pecadores, a los babalaos, a los brujos, a los hechiceros, a los narcotraficantes, a los pederastas, al hombre de corrupción. Bendiciones para todos. Dios le bendiga, amado Pastor Rigo. La paz de Dios sea con usted. Yo creo que más que creerse que son un caballo atrapado en el cuerpo de un hombre, donde realmente están atrapados y no pueden verlo, es en la tiniebla, dominado por el príncipe de la tiniebla, como dice la palabra. Y es por eso que debemos de empeñarnos en llevarle la luz de Cristo para que salgan de la tiniebla a su luz admirable, así como Jesucristo nos ha sacado a nosotros, haciéndonos entender, por ejemplo, yo, que uno de los pecados que con más frecuencia cometía era la fornicación, para la gloria y la honra del Señor. Ya hace 20 años, desde que vine a los pies del Señor, que no he vuelto a fornicar. Y a pesar de que sabía que cuando cometí este pecado, de hecho me trajo muchas consecuencias por la infidelidad y por todas las cosas. Y así no solo el fornicador, el mentiroso, el asesino, el violador, todos son diversas formas de pecar que cuando llega Cristo, gloria a Dios, el hombre es transformado verdaderamente. Pero esto no va a ocurrir porque nosotros logremos que se dicten leyes humanas que digan, gloria a Dios, lo contrario. Esto nosotros vamos a lograr el verdadero objetivo cuando la ley de Cristo llega al corazón del hombre y es escrita en el corazón del hombre. Es ahí donde cambias todas esas ideas, todas esas ideologías y empieza a adquirir las ideas de Dios, por decirlo de otro modo, los pensamientos de Dios, como ya ahorita cité, que dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? En su palabra. Por eso la palabra misma dice en todo lo que debemos de pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro. Si algo es de buen nombre, esos son los pensamientos que vienen cuando somos transformados por el poder de Cristo. Y es aquí una verdadera regeneración, es aquí una verdadera victoria. Gloria a Jesús. No sé cómo se nos dificulta tanto ver esto. Yo sé que la fe sin obra es muerta. Eso está claro. Pero, ¿qué tipo de obra es la que quiere Dios que hagamos? Porque no toda obra vale. O sea, vamos a enfocarnos en la obra que quiere Dios y obrando por fe en la obra que quiere Dios. Esas son, gloria a Dios, las obras en la cual vamos a ver salida, sobre todo en la libertad del hombre por Jesucristo. Dios te bendiga, amado Pastor Rigo. Gloria a Jesús. Ya estaremos en contacto. Tengo unas cuantas cosas que hablar con usted. Bueno, más que todo deseo de hablar con usted, porque verdaderamente hace mucho que no nos ponemos en contacto. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Es un inmenso placer y no quiero que vean más allá de una ponencia, gloria a Jesús, o una participación, en ningún modo una imposición, sino una exposición, como todos estamos participando. O sea, que el que no lo vea así o no lo quiera ver así o no lo entienda así, esto no quita en nada que sigamos siendo hermanos y que nos sigamos amando, y que esto no es nada personal, sino que todo lo que tratamos es
de buscar la mayor base y fundamento posible en la palabra para obrar conforme a esa base y ese fundamento, porque vuelvo y reitero, la fe sin obra es muerta, pero ¿qué obra tú estás llevando a cabo por esa fe? Es aquí la cuestión. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan, excelente, sí. Es así, hermano, con respecto a lo que es la ideología de género, nosotros tenemos que entender de que esto no es nuevo, y por eso en el estudio que me tocaba en estos días con respecto a los tiempos del fin, tenemos que recordar de que desde la antigüedad ha existido lo que es la perversión de lo natural, donde el ser humano siempre ha tratado de ser diferente a lo que Dios creó. Y esto viene por consecuencia y causa del pecado. El pecado lo que trata es de tergiversar, de ir en contra de la corriente de lo natural, de lo que Dios hizo bueno, y hacerlo de todo lo contrario. Y no tan solamente hacer lo contrario, sino sentirse bien, sentirse de que es lo correcto, de que así es lo adecuado. Entonces, esto de la pederastia es algo que los grandes líderes, es algo increíble a veces, hasta de que grandes líderes como políticos, gobernantes, dentro de sus círculos tienen actividades donde ellos se aprovechan de los niños y tienen orgías con niños, y incluso la trata de humanos es permitida en ciertos sectores para poder importar a estos niños de otros lugares para poder abusar de ellos. Entonces, es como usted dice, es algo que se está saliendo ya de las manos, y se cumple la palabra profética donde dice que como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la gente vivirá y comenzará a legalizar este tipo de cosas, y esto comenzará a parecer como algo normal, porque si ya hoy en día se está imponiendo, se está obligando, se está estableciendo como una norma que debe ser parte de la sociedad, lo que es la ideología de género, imagínese usted hasta dónde podría llegar la sociedad. Así que es algo contundente, y es importante de que este tipo de temas y estudios lo traigamos a la luz. Bendiciones mil a cada uno de mis hermanos integrantes de este grupo maravilloso. Muy buenas noches. Este es el proyecto del diplomado sobre ideología de género bajo la lupa. Queridos amigos, el grupo Instrucción Teológica y algunas instituciones teológicas, institutos bíblicos y otras agrupaciones, estamos ofreciendo un diplomado a quienes completen los 25 temas de ideología de género, el cual los capacita para un dominio amplio del tema. Yo no digo que es completo, total, pero sí abarcando las principales facetas de esta temática. También nos ayuda para participar en su comunidad, en cada una de las comunidades a las que pertenece cada uno de los participantes, liderando incluso esta causa, y también nos capacita para ofrecer los servicios apoyando a sus grupos, apoyando a grupos vulnerables en esta temática. Así que los invitamos a participar y a tomar este diplomado. Los temas impartidos están en la página de YouTube de Instrucción Teológica, y el link de los temas los vamos a anexar en un documento para que se les haga más fácil de acceder a ellos. El diploma que se expedirá tendrá el logo de las instituciones que están participando, y quienes a su vez libremente podrán ofrecer en su propio contexto e incluso bajo sus propios requerimientos el mismo tema de diplomado, y si así lo prefieren, usando los temas que se han expuesto y que están ya en la página de Instrucción Teológica de YouTube. En el caso de este grupo, Instrucción Teológica por WhatsApp, por motivos del sistema que estamos llevando y conscientes de que se lleva un tema por semana, incluso se ha tocado semanas en que hemos tratado 2, haciendo un total de alrededor de un mínimo de 120 horas de estudio. Solo vamos a tener la siguiente mecánica para que el participante se le pueda extender un diploma en los siguientes 3 pasos sencillos. Número 1, primer paso, enviar su nombre completo y la frase entre paréntesis, me interesa el diplomado. Eso lo realizarán el día
lunes 12 de julio del presente año 2021. Luego, número 2, después de terminar de oír todos los temas, se dará una semana del martes 13, estamos hablando de 13 de julio, al viernes 16 de julio, para la participación general del grupo en preguntas bajo el siguiente esquema, que este es el segundo paso que hay que hacer. Es especificar sobre qué tema, qué semana y a qué expositor va a ser dirigida su pregunta o aportación. Tiene que ser por audio y por texto a la vez, es decir, escrito y también grabado a través de un audio enviado al grupo. Puede participar las veces que se requiera o que quiera y en varios temas y en varios exponentes, pero un máximo de 3 intervenciones para la misma pregunta, para que no se vuelva un diálogo con solamente un maestro o con 2 personas. No olviden las reglas del grupo, que ahí están muy claras. Tercer paso, responderá en audio también, o un video corto de 3 a 5 minutos máximo, las siguientes preguntas, sus generales, que son nombre, país y un saludo. B, la pregunta es, ¿puede comentar sobre un tema que le haya servido o impactado en este curso? C, ¿cómo le ha ayudado este curso y cómo piensa usarlo en su ministerio? Y por último, la pregunta, sus decisiones a partir de hoy. Bueno, todos los audios y videos como evidencias se van a subir en la página de Instrucción Teológica. Incluso los expositores pueden participar en el diplomado. No hay límite, porque sabemos que este tema es un tema de actualidad y que por lo tanto son pioneros en este tema. La fecha para entrega del diploma, la fecha tentativa, es el lunes 19 de julio, cuando vamos a cerrar el curso y vamos a entregar todos los diplomas, tanto los locales, que vamos a hacer un evento, como también ya los que están en otros países. Lunes 19 de julio del presente año 2021. Bueno, pues sus órdenes, el pastor Salomón de la Cruz Tuyup. Felicito al pastor Salomón de la Cruz Tuyup por este proyecto que tiene de abrir una escuela, prácticamente es una escuela virtual, Instrucción Teológica. Fíjense que la palabra universidad viene de universal. Cuando entra uno a la universidad, entra uno con una sección de materias que se llama tronco común. Y tronco común tiene que ver con una serie de estudios de todo lo universal. De ahí viene la palabra universidad, para tener un conocimiento universal. Y posteriormente, después de 2 años, entra uno a la mera carrera. Y obviamente que en la carrera de teología también entra uno a lectocomprensión, por ejemplo, porque hay que leer mucho. Entrando a una carrera de teología hay que leer mucho. Entonces, hay que leer, pero hay que comprender, porque mucha gente lee, por ejemplo, la Biblia y no comprendió, terminó de leer el capítulo y no entendió. Lectocomprensión ayuda a poder captar más el sentido y la parte medular de lo que se está leyendo. Ahora bien, cuando estudiamos teología, estudiamos también filosofía, y filosofía no es malo, es la madre de toda la ciencia, la filosofía. Entonces, la filosofía nos lleva a 2 cosas, porque la filosofía tenía 2 objetivos: conocer el cosmos, por eso la filosofía era cosmológica, conocer el cosmos. ¿Qué son esas lucecitas en la noche que brillan, que le llamamos estrellas? ¿Qué es el sol? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el universo? ¿No? Y el hombre sigue todavía estudiando, enviando robots que toman fotos y graban videos en el universo donde el hombre no ha llegado.
Y después la filosofía pasó a ser antropológica, para estudiar el ser y su composición física y la composición no material, no física, que le llamamos en los diversos enfoques antropológicos, éticos, le podemos llamar alma, ¿no? Alma, espíritu. Bueno, entonces cuando el pastor Salomón quiere hacer estos estudios, es muy bueno porque la persona puede estudiar de forma general. Ahora bien, algunas personas pueden decir, a mí no me interesan los papelitos solamente son para provocación a la vanidad, al orgullo, a la arrogancia, ¿no? No, definitivamente hay gente que tiene mucho dinero y no por eso es orgullosa. Hay gente más pobre y son más orgullosos, aunque no tienen nada, son arrogantes, ¿no? Entonces lo mismo, los estudios no necesariamente van a hacer a la gente arrogante, pero sirve mucho porque son tus logros, tus metas, tus propósitos, lo que tú has estudiado. ¿Y hay pecado en que lo cuelgues? Claro que no. Mucha gente puede colgar sus títulos y todos académicos que tienen y no por eso son también arrogantes, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha estudiado mucho y tiene sus títulos y es la gente más sencilla. En tanto hay gente que no se deja enseñar y no tienen estudios y no se dejan enseñar porque se subieron a su burro, ¿no? Donde dicen, yo ya lo que sé y nadie me va a enseñar. Entonces, yo les animo para que tomen esos estudios y reciban su diploma y un día puedan decir, estudié a los pies del profesor Salomón. No, sí es, el pastor Salomón es uno, fíjense, una crítica. Acuérdense que lo crítico no es lo negativo solamente, es lo positivo también. Y por ahí me voy. El pastor Salomón es una persona que está por encima del promedio normal. ¿Qué quiere decir? Que él es uno de los sabios. Porque el promedio normal arriba, pues ya se puede decir que son inteligentes, sabios, brillantes, eruditos, genios. Entonces, el pastor Salomón está por encima del promedio normal. Y esas personas del promedio normal, así como el pastor Salomón, cada 1000 personas, más o menos, nace una persona así como él. Así es que hay que aprovecharlo porque él es una biblioteca andante. Es un hombre del cual podemos aprender y que conserva aún la sencillez y la humildad. Le mando un saludo. Yo como su discípulo, reconociéndolo como mi apóstol. Y saludos para el pastor Salomón y obviamente también hay otros brillantes aquí como el profesor Castañeda, el hermano Aníbal, que no le decimos ni siquiera pastor, pero él se autodenomina Aníbal, hermano Aníbal, que es un pastor también y que mantiene la sencillez y eso lo valoro mucho. Bueno, está aquí también otro hombre amigo mío que es Elier, otro hombre que sobrepasa también su sencillez, humildad, el ingeniero Oscar, que también está aquí. Hay muchos acá, no quiero ofender a algunos que no nombre, pero sí hay muchos que han permanecido en instrucción teológica y que son personas muy sencillas. Todavía siguen dejándose enseñar, no son arrogantes, soberbios. Entonces, mis felicitaciones a ellos y mi gratitud a Dios por sus vidas. Bendiciones a todos